Bienvenidos a Bet on You Endurance Podcast. Como digo todos los lunes, Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Otro lunes por aquí. Otro lunes o martes o miércoles cuando nos escuchen, pero qué gusto poder seguir tratando de ayudar o contribuir en algo que nos han dicho, que sí les hemos ayudado. A veces me encontré en una última carrera y un chico se acercó y me agradece. Yo le digo, ¿de qué? Pero chévere, muchas gracias. Le di la mano y nos tomamos una foto incluso y me dice, entrené para el último 70.3 del Ironman de Manta escuchando sus podcasts. Le digo, no seas loco, no puedes entrenar así. Me dice, no, pero me ha ayudado un montón. Le dije, bueno, qué gracias y qué honor. Mientras entrenaba, escuchaba, espero, no que haya guiado su entrenamiento. Por muchos de los episodios en los que hemos hablado cosas que le servían. Claro. Y le dije, hijo, es una enorme responsabilidad y qué bueno que le fue bien. Le podría ir mucho mejor. Claro. Pero son sorpresas que no me imagino que te ha pasado, que nos van reconociendo a veces en el camino. Sí, me pasó recién en Ecus. Entro al vestuario a dejar mi mochila y a salir a hacer un poco de fortalecimiento. Y alguien me dice, hola Leandro, ¿cómo estás? Y yo así, hola, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Y yo decía, ¿de dónde te conozco, pana? Y claro, y él me decía, oye, el podcast que hablan de este. Y yo dije, del podcast. Claro, y ahí asociaron, porque además hicimos un par de episodios ahí en Ecus. Correcto. El de Hyrox, que por ahí me siguen pidiendo, por ahí estamos armando cositas con Hyrox. Oye, así que... bien ahí, porque el tema del Hyrox se volvió, está todo el mundo hablando de ese tema ahorita. Sí. Y quienes ya lo han practicado en el Ecus están felices, porque dicen, llego y en 45 minutos... estoy listo para irme a la siesta. O sea, ya hice todo lo que tenía que hacer en el día de ejercicio. Entonces, están felices. Alguien que habló con uno de los coaches, con el Javi. Javi está practicando, ¿no? Sí, él está feliz. Algo de Hyrox. Y decía, claro, qué bestia, chuta. Los manes que vienen de hacer CrossFit y otra cosa, a lo bestia en los ejercicios funcionales. Pero cuando ya tienen que salir a correr en el Endurance, en la segunda tercera vuelta ya se mueren. Sí. Y en cambio el motor del Endurance te da para más. Así que si practicas Endurance, el Hyrox, recomendadísimo. Hicimos un episodio hace poco, lo puedes revisar atrás. Lo que te iba a decir es que vos mencionaste ahora de cuando nos estén escuchando. El lunes es el día que más nos escucha la gente. No sabía, qué bueno. Sí, el lunes, apenas sale el episodio. Es uno de los días que más escucha tenemos. Luego martes es muy parecido a la cantidad de escuchas del lunes. Miércoles baja un poco, pero me sorprendió en sobremanera que jueves otra vez repuntar. Nos vuelven a escuchar bastante y viernes algo que me han dicho es, yo a veces espero, porque salgo a montar bici, por ejemplo, espero 2, 3, o sea, un mes no les escucho, que se acumulen y me escucho 3, 4 seguidos mientras voy 2 horas rodando. También son estrategias válidas. Claro, válido. Que nos escuchen, muchas gracias y que compartan, nos hacen un gran favor también. Claro, compártanlo con aquel atleta que tienen, que sabe que necesita un consejo. Hoy vamos a hablar de algo un poco diferente. Vamos a hacer un análisis, como algunos lo conocen, otros no. Pablo viene escribiendo unos blogs en esta plataforma Substack. Y viene escribiendo algunos blogs sobre diferentes temas. Y ha habido 3 que empezaron a ocasionar un poco de revuelo, empezaron a ocasionar preguntas. Como puedo ver un poco las estadísticas, se han compartido bastante. Claro. Me han etiquetado por ahí. Entonces dije, a ver, mira tú. Hoy vamos a hablar de la confianza como la base del entrenamiento. Vamos a hablar también de cómo las diferentes generaciones ven el endurance hoy por hoy y también de esas preocupaciones que muchas veces arrastramos y que pueden frenar nuestro rendimiento como tal. Que son justamente estos 3 Esta preocupación era una preocupación que la habíamos discutido entre los entrenadores de BET y que la reflejamos ahí en el... En tu primer blog hablas de algo que parece intangible, ¿no? Pero que puede ser más importante que el plan de entrenamiento en sí. Y es el tema de la confianza. Así es. No solo la confianza en el plan, la confianza en uno mismo, la confianza en el coach que está prescribiendo ese plan. Y vos decías que sin confianza el entrenamiento se convierte en una lucha interna constante. ¿Cómo has visto vos que tus atletas... mejor dicho, ¿cómo has visto la diferencia en tus atletas que tienen confianza en lo que se está ejecutando y aquellos que no la tienen o que dudan del proceso? A ver, primero quiero recalcar que este blog yo lo escribí luego de escuchar un podcast con Paul Larson, que ahora es mi amigo, porque luego del podcast le escribí. Es un fisiólogo PhD
que habla mucho del HIIT Science o de la ciencia de los entrenamientos de alta intensidad, americano él. Y hemos tenido una buena, desde tal vez hace un mes atrás, nos hemos mantenido conversando justo porque estamos tratando de trabajar en una colaboración. Y él entrevistó a Dan Lorang, el famoso entrenador de Jan Frodeno, de Taylor Neva ahora, de Lucy Charles, a los triatletas que le conocen, y a los ciclistas que le conocen, lo pueden conocer porque es el entrenador del Bora, del Red Bull Bora ahora. Más que entrenador, es el jefe de rendimiento. Ya empezó como entrenador, luego jefe de data, y ahora es como que él manda más en el Red Bull Bora en el tema de rendimiento. Y él decía justamente en el blog que todo empieza con confianza, y contaba la historia con Annie Hogg. Annie Hogg es la triatleta que en el 2019 junto con Jan Frodeno ganaron el Ironman de Kona, o sea, el mundial de Ironman. Y los dos entrenados por el mismo entrenador. Ahora pasó lo mismo en la UTMB. Los dos ganadores son entrenados por el mismo entrenador inglés. Y los dos ganadores ingleses también. No se da mucho en estas finalísimas, digamos, claro, que los dos equipos o que los dos, hombre y mujer, los campeones sean entrenados por la misma persona. En este caso, él hablaba de que él empezó con Annie Hogg cuando ella tenía 19, 20 años. Eran compañeros en la universidad. Él estaba estudiando o empezando a estudiar ciencias del deporte y no tenía mucha idea él fue futbolista de joven y no tenía mucha idea del endurance. Y lo que él sí le generó fue confianza a ella. Pero él mismo decía, yo me siento, la palabra es diferente en el español y en el inglés probablemente. Él decía, yo empecé siendo un trainer y me convertí en un coach. Creo que cuando tienes un entrenador que es tu trainer, que es solo el que te dice qué hacer, no necesariamente hay confianza de por medio. Porque puedes ejecutar y si no te sientes bien y no tienes un feedback o no hay una buena comunicación, pierdes la confianza porque no te estás sintiendo bien y ahí está. Y puede que no haya sido culpa del trainer, puede que haya sido culpa tuya que no estás comiendo lo suficiente, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Pero cuando tienes un coach y el plan es integral, no solo se topan temas de esto es lo que te mando y esto es lo que debes hacer, sino cómo te sentiste, qué equipamiento estás usando, qué nutrición estás eligiendo, cómo estás descansando, e incluso ya temas mucho más cercanos, sin entrar a ser un psicólogo, pero sí ayudarte mucho de eso justo. Ahí la cosa cambia y ahí sí, para contestarte la respuesta, para contestarte a la pregunta, es, que me alargué un montón, es que cuando eres coach hay más confianza. Cuando eres trainer se pierde la confianza y se nota en el pupilo. Hay menos engagement. ¿Qué pasa cuando un deportista no confía ni en el coach ni en sí mismo? ¿El cuerpo responde igual o es verdad que el cuerpo mismo se bloquea? El cuerpo mismo se bloquea. Hay cosas que cuando pasas de ser ese trainer y te conviertes en ese coach, te das cuenta que cosas del entrenamiento o de tu comunicación pueden hacer que vuelva la confianza o pueden hacer que el cuerpo responda, a pesar de que no tengas todavía esa confianza. Y esa respuesta positiva te va a generar la confianza adecuada con el atleta, a pesar de que de entrada capaz había como que ese rechazo. Entonces el cuerpo sí va a responder positivamente si es que tiene un entrenador que tiene esa como que esa facilidad para observar lo que está escrito entre líneas. En tu experiencia, ¿cómo se construye esa confianza? ¿Cómo se logra llegar a ese punto al tema de, en cuestión de tiempo, ¿no? Es la comunicación y la empatía. El resultado. Porque o sea, tienes que ser, no necesariamente tiene que ser tu amigo de entrada. Después se convierte y he visto grandes amistades coach-pupilo, ¿ya? Yo te puedo decir que tengo grandes de mis mejores amigos son algunos de mis pupilos o pupilas. Pero la confianza empieza con la comunicación, con una buena comunicación, y que hay que dejar claro cómo es una buena comunicación. Que yo te responda a las 10 de la noche de un domingo no es una buena comunicación. O sea, vas a decir, está atento, pero responderte algo del entrenamiento a las 10 de la noche un domingo no necesariamente es que estamos teniendo una buena comunicación. Que yo tenga una empatía con el atleta empieza a construir la confianza.
Porque la primera cosa para yo ser empático es que no te voy a juzgar. El por qué no entrenaste, o el por qué no lo lograste, o el por qué estás haciendo más de la cuenta. No te voy a juzgar, voy a tratar de saber el por qué. ¿Vos qué le dirías a alguien que cambia de plan o de entrenador cada 3 meses porque nunca termina de confiar en el proceso? Que probablemente no necesariamente es que no confíe en sí mismo, pero es que está buscando a veces, cuando el camino se pone un poco más difícil, tiende a irse por el otro. Y ahí está mal. Cuando has probado, he estado 2 años con tu entrenador, 3 años, 6 meses, y dices, ven, no mismo, ya, es perfecto y nadie le va a juzgar. Pero cuando quieres resultados inmediatos, ahí podemos entrar inclusive al otro punto del que escribimos el otro día. Cuando quieres resultados inmediatos, normalmente es cuando estás bailando de un lado al otro. Claro. Y vos sabés que todo esto que en Endurance diciendo, no hay resultados inmediatos. No existe. Ajá. Todo esto que estás diciendo tiene un respaldo. Hay un estudio de la Frontiers and Psychology del 2021 que mostró que la confianza en el entrenador se relaciona directamente con la mayor motivación, adherencia y el menor riesgo del burnout deportivo. Y la adherencia no es que siempre sigues entrenando con tu entrenador porque siempre estás mejorando. Ojo, yo tengo un sinnúmero de pupilos que hay unos que mejoran un montón, hay otros que no mejoran tanto, y otros que mejoran y esos son los PEPA, ¿no? Mejoran para cuando en realidad hay que estar bien, es decir, a sus eventos prioritarios, y hay otros que no mejoran, pero igual hay la adherencia, porque hay la confianza y se sienten bien a pesar de no mejorar tanto. Entonces la adherencia es súper importante. También hablabas de que en otro blog, ¿no? Vos hablabas acerca de cómo las distintas generaciones viven el endurance, de cómo las distintas generaciones lo ven al endurance. Y vos decías algo que lo mencionamos en el episodio anterior, ¿no? Que es este tema de que la sociabilización antes pasaba por los bares, las fiestas, la trasnoche, y ahora, para muchos jóvenes y aún adultos también, la sociabilización es ir a correr, a montar en bici. Está súper bien, ¿no? A la montaña. Ojo, está súper bien. Claro que está bien. Pero, ¿cómo ves vos ese choque generacional? Y más aún, ¿no? Pensando en esto, ¿cómo influye en la manera en que entrenan y se comprometen los de 20, 30, 40, 50 años? Justo eso. Y hay que analizar justo el por qué empezaron. Y me acuerdo, los millennials a veces empezaron por un tema de salud. Los generación X empezamos pudimos ser un poco más competitivos y era eso lo que nos motivaba. Los generación Z es justo lo experiencial también, con los millennials más jóvenes. Entonces hay que entender como que el por qué o el propósito, el por qué empezaron a hacerlo. Las diferencias que se van viendo, hablando, y yo escribía más acerca del rendimiento como tal. Por eso no es un tema de juzgar a los viejitos o a los más jóvenes, en lo absoluto. Claro. Es un tema de pegado al rendimiento, a la mejora. No necesariamente el rendimiento quiere decir al atleta de alto rendimiento, sino al que busca objetivos cada vez más retadores o mejorar sus tiempos. Hay ciertas generaciones que les cuesta un poco más. Esa adherencia que hablábamos hace un rato justo, porque están mucho más acostumbrados por cómo es este mundo actualmente con la tecnología, a tener todo a la mano. Coges el celular y encontraste todo lo que quieras de información. Claro. Te metes a la computadora y encuentras más. Ahora incluso te da haciendo ciertas cosas, inteligencia artificial y demás. Entonces estamos acostumbrados a esa inmediatez. Y los deportes de endurance son todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, no puedes hacer una investigación que antes te tomaba una semana, porque había que ir a las 5 bibliotecas a encontrar libros que nos pasaba a nosotros. Ahora lo puedes hacer en 1 hora, esa investigación. Sí. O le pedís a una herramienta que te investigue. O sea, es tremendo. Exacto. Mejorar 5 minutos en tu tiempo de 10K, no puedes tan rápido. Ahora, entonces, tienes que trabajar muchísimo para eso. Claro. Así haya herramientas que ahora pueden ayudarte de alguna forma, que el super shoe, que la comida, pero igual es un proceso bastante más largo. Pero entonces vos sí encontrás una diferencia en cómo entrenan y cómo se comprometen las diferentes generaciones con el deporte. Cuando están buscando la inmediatez, hay frustración. Y al estar acostumbrados a la inmediatez, genera más frustración el que no mejores o mejores muy poco con el paso del tiempo. Vos sabés que me pasó recién, estaba en la tienda de Adidas, y un señor mayor me dice, joven, ¿qué zapato me compro para empezar a correr?
Y claro, yo no es porque yo sea experto, ni mucho menos. De hecho, yo le pregunto a Pablo qué zapato comprarme. Pero claro, como él me vio comparando y viendo en internet modelos y cosas, yo le digo, bueno, depende de lo que usted quiere hacer, ¿no? Usted quiere correr largas, quiere hacer velocidad, quiere competir. Y el tipo se me quedó mirando como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Solo quiero correr. Yo solo quiero salir a correr. Y yo me di cuenta y dije, hijo madre, claro, él ve el entrenamiento desde otro frente completamente diferente. Él lo único que quiere es un par de zapatos para salir a correr. Por ahí por salud, por ahí para sentirse bien, por ahí para hacer algo. El que quiere salir a correr o hacer bici y sale en grupo, en los social y todo, lo ve como una experiencia. Y está perfecto. Claro, que escoja bien los zapatos vale la pena para que no se lesione. Claro. Algo que conversábamos con el equipo de entrenadores, justo decíamos, sí va a ser tal vez la comunicación a estos chicos nuevos que están enganchándose en el deporte. Ya no tiene que ser el mejora tu tiempo, corre una maratón, escríbete en un Ironman, sino te va a parar más bola la chica que te ve que estás más fit y que puedes hablar con ella sin agitarte, sí, claro, mientras corres en un social. Claro. Y es verdad. O sea, evidentemente te vas a sentir más cómodo. Hay una palabra, es un dicho en inglés que si lo traducimos dice, siempre es más divertido estar en forma. Siempre es más divertido estar en forma. Si sales con los panas y te quieres matar el fin de semana en la bici y no llegar último, sino llegar primero, es más divertido. Disfrutas más del entrenamiento. Y eso se aplica a todas las generaciones, sino hay que comunicarlo un poco diferente de acuerdo a cuáles son sus objetivos. Lo que sí no hay que dejar como padres, y eso ya es un tema al tener tú y yo hijas que están en la generación Z y un poquito más chiquitas también, el que la inmediatez les frustre. El sobreprotegerles, por ejemplo. Hablábamos también en el episodio de no dejarles que se caigan. No dejarles que se lesionen. Por ahí ya me estás diciendo... Sí, por ahí hay una pregunta. Justamente voy a hablar, voy a ir por ese lado. Yo no sé qué me vas a preguntar, pues. Pero vos hablabas ahorita, ¿no? De este atleta joven, hablábamos del atleta mayor. ¿Qué puede aprender un atleta joven de un máster? ¿Y qué puede aprender al revés un máster de un atleta joven? El máster a disfrutar más, probablemente. Hay muchos que, si te hablo de mi generación, no necesariamente mi generación, sino de la gente que ve el deporte a veces de una forma más competitiva, a veces nos perdemos de cosas que pueden ser bonitas. Y he contado, creo que esta historia aquí, hablo tanto con tanta gente que a veces no sé si conté o no conté, pero en la maratón de Valencia, que yo estaba buscando un tiempo, mi esposa también, hizo su mejor tiempo, la Cris. Me dijo, qué linda esa parte que pasamos por la playa. Hijo de madre. Yo le digo, ¿qué parte me estás hablando? ¿Qué playa? Claro. ¿En dónde? ¿Por dónde? No tenía la menor idea que habíamos pasado por la playa. Claro. Y claro, ella estaba mejorando, pero también disfrutando de la carrera. Yo estaba dándole todo, yo veía borroso a 10 metros adelante mío. Entonces... ¿qué podemos aprender? No es que la Cris sea la generación Z, pero sí nos enseñan a que podemos disfrutar un poco más del proceso. Mientras que los chicos sí pueden aprender de los que nos tomó más tiempo todo, y más aún de nuestros papás inclusive, el que no estaban ni conectados, el desconectarse un poco, por un lado, y el saber que las cosas toman tiempo. Yo tengo, y les he contado, también no sé si les he contado aquí, hoy le contaba a una pupila mientras corríamos en la pista, le decía que habíamos ido al campamento de entrenamiento antes de una carrera, un campamento de triatlón. Y claro, yo vi que estos chicos, luego de hacer una cuesta, cuando les había dicho que íbamos a hacer 3, me dijeron, profe, hagamos solo una. El primer día del campamento, yo les dije, a ver. ¿Quién de ustedes quiere que le vaya bien en la carrera? Todos alzaron la mano. ¿Quién de ustedes quieren subirse a un podio algún día? Puta, todos alzaron la mano. Y el primer día... me están diciendo de un campamento de triatlón, de entrenamiento, que lo que queremos es entrenar bastante para aprovechar esto. Me dicen que solo quieren hacer una de las 3 subidas. Váyanse a la... Claro. Entonces, eso es lo que un poco deben aprender de que cuesta. O sea, y si es que te dijeron 3, hay que hacer las 3. Y engancharse, que es difícil. Porque ahí tenemos un montón de distracciones ahora. Claro. ¿Vos creés que el endurance se convirtió en una especie de cultura generacional?
como lo fue en su momento la música o como lo fue en su momento la política? Creo que sí, y creo que justo en otro de los blogs que escribíamos, y la preocupación era esta, es que si es que lo hacemos responsablemente, sí. Es que si crece el volumen de personas practicando deporte, está perfecto. Lo que nos preocupaba, y otra vez retomo el tema de reunidos con entrenadores, no solo nuestros, con entrenadores de la industria, y nos invitó Cambur, que es esta plataforma justo que está uniendo un poco la industria en tema de contarnos qué carreras hay, qué eventos hay, y que es bien interesante. Nos invitó a un como simposio, digamos, algunos entrenadores, y la preocupación era esta. Muchos de estos jóvenes se emocionaron y el que les está guiando es el que corrió una media maratón. Ya tiene más experiencia que el 80%. Claro. Pero tal vez no tiene la experiencia necesaria para guiar a lo que como necesita guiarlos. Y ahí en lo que yo escribía y decía a veces, el título de entrenador está perfecto, los títulos están perfectos, pero a veces no se aplica o a veces te olvidas. El tener un ente regulador que nos pida a los entrenadores, no un título, sino que vayamos y demos un examen de cómo manejar una persona, cómo manejar crisis, cómo entrenar a diferentes tipos de perfiles, qué es el VO2+, teoría, o sea, que nos rija y que nos pruebe. Creo que es lo que nos falta para ser lo suficientemente responsables con las vidas que se están manejando. Nosotros, por ejemplo, dentro de BED, nos ponemos exámenes, tenemos que estudiar. Los lunes que a veces ves de... ¿Por qué? Porque estamos manejando vidas. Y lo preocupante y que yo decía es que empezó un grupo de 5 personas, que ahora son 20 o 50 o 500, no importa. Pero las personas que deben estar a cargo de esos grupos sí deben tener el conocimiento del caso. Y eso es un poco lo que nos preocupaba a todos los que estamos en la industria. Hay un estudio del 2022 que muestra que los atletas masters entre 40 y 60 años se motivan principalmente por la salud, por el bienestar. Y en cambio, los jóvenes lo hacen por competencias y sociabilización. Hay otro blog que estuvimos analizando, que estuve leyendo y que estuve revisando. Ahí hablas de esas preocupaciones que cargamos en la cabeza y que, aunque no lo queremos, se meten en la pista, ¿verdad? Puede ser por estrés financiero, puede ser por problemas personales, puede ser por falta de sueño y al final todo eso termina reflejándose en el cuerpo como tal. ¿Qué tan común ves que los atletas lleguen a entrenar con la cabeza en otro lado? ¿Y cómo haces para manejar eso? Y normalmente pasa cuando viene el atleta y nos dice, coach, creo que la cagué. Me dolió por aquí. Estaba pensando en que tengo que llegar a la oficina a resolver este problema. Pisé mal, sentí un tirón. El cuerpo es el que les dice justo, a ver, es el estrés que reacciona en el cuerpo. Reacciona con un tironcito, una lesión, un malestar o los mismos malos pensamientos. Entonces, que el deporte sirva como para limpiar eso y que no lleguemos, a veces no tratemos de cumplir el entrenamiento dificilísimo si no estamos en el momento adecuado mentalmente, porque es ahí cuando ocurren los principales problemas, tanto de salud mental, que vienen en el no estoy logrando, estás tan estresado, que cómo vas a lograr el 8 por 1000 al ritmo tal, si es que, o sea, en realidad, cuando llegas estresado, es como que si ya tuvieras corrido unos 15 kilómetros antes de empezar. Y tu cuerpo a veces no se da cuenta de eso. ¿Y qué señales te hacen a vos pensar, ¿no? De que un atleta no está fallando en lo físico, sino que su cabeza está más cargada. La más fácil es la comunicacional. Se pueden ver cosas inclusive dentro de las plataformas que manejamos. Ritmos cardíacos altos, HRV bajísimo y poca recuperación. El sueño mismo, si está sincronizado tu Garmin con Training Peaks, podemos darnos cuenta de que este man no durmió nada y se fue a hacer los intervalos que tenía el siguiente día. Probablemente me va a escribir a decir me sentí pésimo. Va a ver el mensaje, me sentí pésimo, no le saqué. Obvio, preferible te hubieras quedado durmiendo un par de horas más y no entrenabas. Eso hubiera sido mejor. Pero es difícil porque por el otro lado la cabeza te dice tienes que entrenar, tienes que hacer, claro. Tienes una obligación, tienes que rendir cuentas, digamos. Pero la experiencia te va enseñando. Y eso es clave. Y a veces ahí también, volviendo a las generaciones, los que ya hemos pasado por esas cosas,
nos pasa menos. Ya te estresas menos de que no entrenaste y que no lo lograste. No, pues si se te levantaron tus hijas enfermas a la madrugada y no dormiste nada, ya pues no pasa nada. Bueno, a mí me pasa. No te va a cambiar la... No, claro. No es que no vas a llegar bien a tu siguiente carrera por eso. A mí me pasa recientemente que volví a nadar ahí en esa piscina de ozonificada. Sí, porque además no sales oliendo a cloro. Eso me pasó la única vez que nadé. La única vez que nadé. No, ya voy un par veces. Y me sorprendió, además de que el agua es ozonificada, no huele a cloro. O sea, es algo loquísimo ahí en el ECUS. Pero me pasa a mí que mi cabeza a veces siento que va a 1000. Está pensando en 300 cosas a la vez, que es mentira. Ya hay estudios que dicen que la cabeza uno no puede pensar en más de una cosa a la vez, pero sí en muchas cosas una tras de la otra. Por supuesto. Entonces, pero uno está así a 1000 pensando, y yo entro al agua y literal es como ese meme, viste, que se escuchan muchas voces y de golpe se mutea todo. Ya, eso es para mí cuando Michael Jordan está lanzando un tiro libre y silencia todo el graderío. Silencia todo el estadio, claro. Así me siento yo cuando entro a nadar, ¿no? O sea, literal el mundo se apaga. Pero salgo del agua y... Otra vez, sigo igual. ¿Hay alguna manera de entrenar la cabeza cuando te subís a la caminadora, cuando salís a correr, cuando te subís a tu bicicleta y porque he visto casos de gente que está en la bicicleta y está pensando en otra cosa? La rutina. Tener rutinas. Esa es la primera cosa. Yo te pongo el ejemplo. A mí me pasa muchísimo antes de correr, ¿ya? Para mí, correr es tu natación, digamos, ¿ya? Pero si no llego preparado para correr, no le saco bien y me vuelven los pensamientos. Entonces tengo una rutina de calentamiento que a la vez es una activación muscular, que a la vez es concentración, equilibrio, entre algunas cosas, algunos que me ven ahí medio bailando con una cuerda. Todo eso son rutinas que me van a ayudar en la parte de la ejecución del entrenamiento, pero también en la predisposición para saber que estoy entrando a algo que para mí es sagrado. Entonces, la preparación para esto. Si yo cojo y salgo de la casa, abro la puerta, salgo a correr, me va desastroso, porque no estoy preparado para lo que viene. Si es que me doy el tiempito, que a veces no aflojes los 10 minutos que te mandamos, los 15 minutos que te mandamos, en vez de aflojar los 15 suavitos de correr al final, correr 5 al final suavitos y date esos 10 minutos antes para hacer una preparación, tanto física como mental, para ejecutar tu sesión. Más aún, si es una sesión dura. Ayer yo me veía la bicicleta y decía, hijo de madre, sé que en 1 hora y voy a estar sufriendo, pero mal. Y atrasaba, y me quedaba trabajando más tiempo. Y cada vez atrasaba más el momento de subirme hasta que dije, no, punto. Cerré la computadora y empecé a hacer mi rutina con las liguitas ahora para subirme a la bici y ejecuté bien el entrenamiento. Pero me di ese espacio de las ligas y no de trabajar a subirme a la bici. Me ha pasado también y es como que trabajando estás ocupando glucógeno, azúcar a tu cerebro para pensar, y subirte de una a la bici es como que sigues sacándote a la madre el cerebro. Cuando te das ese espacio, te ayuda. Así que prueben esas pequeñas rutinas antes del entrenamiento. ¿El deporte puede convertirse en ese lugar para liberar la carga? ¿O más bien puede convertirse en ese espejo cóncavo que amplifica las cosas? En las dos cosas. Si es que eres overachiever, si es que eres hipercompetitivo y sientes que el deporte no te está surtiendo ese efecto, estás estresándote más por el deporte, que a veces es difícil de saber, de determinar eso, ¿no? No es lo que estamos buscando. No es ese momento con uno mismo. Cuando deja de ser eso es que está algo mal, es que hay que cambiar algo. El entrenador se puede dar cuenta de eso. Téngale confianza, si tienen entrenadores, sabemos que muchos vets nos escuchan, téngale confianza a su entrenador. Tenemos entrenadores jovencitos que les puedo decir que topamos hace un rato, que son coaches, que no son solo trainers, que les van a dar una buena mano, inclusive en un consejo de, oye, esto te está pasando, me ha pasado ya con algún otro atleta y es mejor parar ahora. Y si no me ha pasado a mí con un atleta, le ha pasado a otro de nuestros entrenadores que siempre estamos hablando y le pasó con su atleta y es mejor que pares o que hagas esto o que cambies esto. Pero coméntenle, tengan la confianza de decirle, así sea el Wambra de 25 o 26 años y ustedes tienen 50. Porque nos pasa, a mí también cuando empecé a entrenar, yo empecé a entrenar a gente que era mayor a mí, que tenía más experiencia inclusive en el deporte que yo, y tienes ese miedo a veces de dar un consejo que le puede servir por vergüenza.
Y más que consejo, contar una experiencia que le pueda servir, de que venga de otra experiencia, de algún otro pupilo que sepas que le haya pasado algo así. Entonces tengan la confianza de contar esas cosas, porque yo he visto que cuando me han contado cosas que pueden ser fuertes para ellos, ha mejorado la relación y ha mejorado el entrenamiento. Un estudio del 2020 del Journal of Sports Science encontró que el estrés crónico puede reducir la recuperación en un 20 al 30% y aumentar el riesgo de lesiones y afecta negativamente al sueño. Entonces, definitivamente, el estrés crónico, si no sabes cómo trabajarlo, tienes que ponerte a ejercitar también esa parte. Pablo dio un consejo ahí de cómo hacerlo antes del deporte, ¿verdad? Pero hay que trabajarlo porque puede atraer o puede acarrear cosas que te hagan peor. Esta semana conversaba con una chica, una ciclista muy conocida, amiga además, que ella asumía por un sobreentrenamiento, ¿ya? Y yo le decía, oye, analizando un poco el caso ya bien detenidamente, le decía, estoy seguro que no fue entrenamiento. Viendo los números que ella exponía, además de valores, yo le decía, le invité al podcast y le dije, sentémonos más bien y súper natural contemos lo que te pasó y veamos en realidad cuál pudo haber sido la causa. En muchos casos puede ser estrés, en muchos casos puede ser poca recuperación, en los menores casos el sobreentrenamiento en un atleta amateur aparece. Es 1 en 1.000.000 el sobreentrenamiento como tal. Sí fatiga, sí deficiencia crónica o REDS, Relative Energy Deficiency, y sería interesante conversarlo. Entonces, el estrés puede ser el causante de un montón o puede ser la llamita que enciende un montón de estas cosas. Esto es Bet on You Endurance Podcast. Como siempre decimos, apostamos por ti, apuesta por ti, por ese sueño que quieres alcanzar, por esa meta. Nosotros estamos aquí para darte un poquito más de información que te ayude a alcanzarlo. Es una producción original de aquí en Enclave y, como siempre digo, todos los lunes ya estamos pasados del tiempo. Pablo, nos vemos. Compartan los episodios. Suscríbanse a los episodios, a los canales. Pongan la campana de notificaciones, porque cada vez que estamos subiendo un nuevo episodio, les puede llegar la notificación ahí y estar a tiempo. Pero como dice Pablo, compartan con aquellos atletas que conocen que les puede venir muy bien estos consejos que damos. Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos.